105. Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD. Mario, bienvenido. Gracias, don Julio, y a todo el equipo por invitarme en el día de hoy y darnos el espacio de compartir y intercambiar impresiones sobre un tema de tanta importancia como son los residuos sólidos. ¿Se opone la AIRD a una nueva ley de residuos sólidos o se opone a la que se aprobó? Bueno, vamos directo al grano. Nos oponemos directamente a varios de los artículos que se han incluido en esta propuesta de modificación y por supuesto que nos ha preocupado la manera en cómo esto fue aprobado. Evidentemente que nosotros como gremio tenemos siempre una interacción muy directa y transparente y constante, tanto con el Senado como con la Cámara de Diputados, por lo cual cuando el pasado 7 de enero nos enteramos de la aprobación en 2 lecturas inmediatas de este proyecto de ley, pues digamos que nos sorprendió un poquito porque le veníamos dando seguimiento desde octubre y lo que pudimos revisar el lunes 7 difería bastante de lo que veníamos dando seguimiento en ese entonces. Uno de los puntos principales es el que tiene que ver con la ley fue contraria a todo lo que ustedes habían discutido con ellos. No habíamos discutido nunca. Desde octubre no fuimos consultados. O sea, ¿no fueron consultados? No, nosotros no fuimos consultados. Nosotros como gremio enviamos una comunicación indicándole a la comisión nuestro interés de formar parte de las discusiones, llegado el momento en que ellos concluyeran la revisión y discusión interna, como se estila, pero no fuimos convocados, pero tampoco fue convocado el órgano rector, que es el Ministerio de Medio Ambiente, y tampoco fue convocado el órgano que tiene incidencia transversal en esta ley, que es la 225-20, que es el Fideicomiso de Uso Sostenible. Entonces, de todos los puntos que más nos preocupa, el primero es, digamos que a todo lo largo y ancho del sector empresarial dominicano, es de la contribución especial que establece el artículo 36 y que ustedes, me parece que hace 2 o 3 programas leyeron de manera directa. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto para todo el sector? Esto impacta a las micro, a las pequeñas, a las medianas y a las grandes. A todos. Las micro implica un aumento de un 60 a un 140% de la contribución que se pretende cobrar. A las pequeñas un 100% de aumento de la contribución. A las medianas de un 169 a un 289% de la contribución. Y a las grandes desde un 381% a 3.746%. Esto no es un tema... ¿Y en base a qué criterio está establecido? Muy buena pregunta, don Julio. Nosotros nos lo estamos preguntando también. Quizás más adelante, cuando entremos un poquito en detalle sobre los números, podamos buscar algún tipo de claridad. Pero digamos que esto es algo que impacta no solamente al sector industrial a que represento, impacta a hoteles, impacta a zona franca, impacta a las MIPYMES, impacta, según esta nueva redacción, a los fideicomisos, a los fondos de inversión y a las entidades gubernamentales. O sea, esto es algo que por la transversalidad de la medida entendemos nosotros que debió haber sido objeto de una discusión un poquito más profunda. Entonces, aquí ustedes también mencionaron hace unos programas de que, bueno, eso es deducible, ahí no hay de qué preocuparse. Bueno, lo que pasa es que si se ve la redacción menciona a un artículo del Código Tributario relacionado con esa deducción que está enfocada en lo que son las donaciones a instituciones de bien público y establece un límite de un 5% de esa deducción. O sea, ahí no estamos hablando ni de un crédito ni de un incentivo, que fueron términos que se mencionaron aquí hace un par de programas. Es decir, que no es deducible. Es deducible, pero tiene un marco delimitado por la DGI que no parece ser el asunto tan simple como se mencionó acá. Por eso es que nosotros entendemos también que la DGI y la misma Hacienda debieron haber tenido también un espacio en esta interacción, sobre todo por otros temitas de fondos que vamos a ver. ¿Qué es lo que nosotros nos preocupa con este tema? Primero, con el tema de la contribución, el incremento desproporcionado, desmedido, irrazonable, que no aguanta ningún tipo de evaluación de proporcionalidad ni de razonabilidad de nuestro sistema constitucional ni de nuestro sistema de derecho administrativo. Entonces, esto no es que nosotros no queremos pagar. Esto es un tema de un sector como el nuestro y de todo el sector empresarial que ha venido pagando religiosamente esa contribución desde el momento de la entrada en vigencia de la ley. Pero con estos incrementos exponenciales, evidentemente
no hay justificación alguna de lo que salió en el Senado. Quizás porque no escucharon, quizás porque no abrieron el espacio a discusión. Entonces, ¿cuál es el temita? Igual, dando seguimiento a algo que ustedes mencionaron aquí hace un par de programas. El mecanismo de gestión de residuos sólidos establecido en la ley 225-20 es para, como se mencionó, validar todo el tema de gestión de residuos, su transporte, la valorización, la disposición final, el tema de manejo de los rellenos sanitarios y demás. Esto no puede verse como un tema de financiamiento de los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen su marco legal, que es la ley 107-07, y la ley 166-03, que es la que establece que los ayuntamientos deben recibir el 10% de los ingresos tributarios. Si eso no se ha podido cumplir, porque es parte de una política pública que es de difícil cumplimiento, pues evidentemente que esa discusión tiene que tener lugar en otro espacio, bajo otro marco, que no es la ley de gestión de residuos sólidos. Mario, una pregunta. Ustedes hablan de que el aumento con la ley que se aprobó en el Senado va de 0 a 1,000. Ahora, ¿qué significa ese porcentaje? Porque cuando tú me dices, Mario, que una empresa que paga 500 pesos y hoy le va a tocar pagar 10,000, tiene que ser de 0 a 1,000. Es que lo que pagan es completamente insignificante. Bueno, pero tú también tienes que tener también en cuenta, Pedro, que hay algunas que contribuyen actualmente 500, según la contribución. 260,000 es el más alto, la más Mario. pequeña pagan 500, pero Mario, las más altas... míralo aquí, Mario. Sí, son 260,000. De 100 millones en adelante, Julio, el tope que pagan hoy son 260,000 pesos. Y estamos hablando de empresas, por ejemplo, una cadena de supermercados factura aquí 70,000 millones de pesos al año y produce basura más que todos los ciudadanos juntos del Distrito Nacional. Pedro, pero entonces, ¿tú crees que esa persona no puede pagar 2 millones de pesos? Estaba comentando, Pedro, antes de que ¿Ustedes regresaras. creen que no? Estaba comentando, Pedro, antes de que regresaras, de que el aumento de 260,000 a 10 millones implica un incremento de 3.746%. En ninguna de las discusiones de reforma fiscal en la que yo he participado, porque estoy mencionando el tema de reforma fiscal, porque esto tiene una incidencia en cuestiones fiscales. Sí, claro. Y en las reformas fiscales que, por ejemplo, se aprobaron en el marco de los gobiernos del PLD, hubo participación, hubo transparencia, hubo comunicación y se aprobó de manera consecuente en el 2004 2 veces, en el 2005 una, en el 2006 otra, en el 2007 tuvieron que corregir algo que hicieron en el 2006, que nosotros llamamos la atención, pero bueno, después lo corrigieron en el 2007, en el 2012 también otra reforma. Aquí esto es un tema de conversar. El factor sorpresa, yo creo que es lo que tiene que ponerse sobre la mesa. ¿A ustedes no le dieron participación? No, nada. A nadie. Oye, nada, Mario. ¿Hasta dónde ustedes podrían ceder, Mario? Nosotros lo que queremos es que se nos escuche, porque lo que pasa, Pedro, decía también antes de que entrara, de que esto no puede ser un mecanismo de financiamiento de los ayuntamientos. Si hay un problema con la ley 166-03 que establece lo del 10% de presupuesto para ellos, vamos a tener la discusión en otro espacio, pero no necesariamente aquí. El fideicomiso ha venido trabajando bien desde el año 2020. ¿Cuánto está recibiendo el fideicomiso actualmente por la contribución que está establecida en el artículo 36? Entre 2.000 y 2.100 millones de pesos anuales. ¿Cuánto estaría recibiendo el fideicomiso si se aprueba esta modificación? 25.000 millones de pesos. ¿Eso no es una reforma fiscal? En diminuto. Claro. Señores, Mario. por favor, por favor. Bueno, vamos, Mario, Manuel. Tenemos que aterrizar. Mario, vamos a ser realistas. Nosotros sabemos todo, lo saben ustedes los industriales, lo saben los empresarios, los comerciantes, el gran dolor de cabeza que ha significado el tema de la basura. La ley 176 sabemos todo que los gobiernos no le dan un peso. ¿Qué se está buscando? Consolidar un sistema de recogida de basura y garantizar el destino final de los residuos sólidos. Pero eso si está ustedes, ocurriendo, que son Pedro, los que tienen el dinero, no colaboran con esto, ¿quién lo va a hacer? Adelante. ¿La doña de Guachupita? Ok. No puede ser, Mario. Ok, Sí. Adelante, Mario. Te decía, Pedro, que eso Sí, ha estado adelante, ocurriendo Mario. desde el mismo momento en que entró en vigencia esta ley y una vez el fideicomiso fue puesto en movimiento. Yo vine aquí con todos mis papeles porque ustedes tienen varios días hablando del tema y quería estar preparado. Edificado. Desde el 2023, ¿qué ha hecho el fideicomiso? El fideicomiso se ha enfocado en los cierres técnicos de vertederos a cielo abierto. Los vertederos y los botaderos a cielo abierto es el problema que tú mencionas. Correcto. Más de 250, 260 vertederos a cielo abierto en todo el país. El mismo presidente Abinader ha indicado que es parte de su política y de sus lineamientos ir viendo cómo eso queda en el pasado. ¿Qué ha hecho el fideicomiso con esos fondos? Con esos 2.000, 2.100 millones que recibe al año. Cierre técnico del vertedero Los Miches en Dajabón, el vertedero Tamboril en Santiago, Villa González, Villa Central en Barahona, el vertedero de Isla Saona
donde han hecho un proyecto preciosísimo y una construcción de un centro de acopio fantástico de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente, el cierre técnico del vertedero de San Francisco de Macorís. Y en San Francisco de Macorís está el mejor ejemplo de la manera en cómo tan eficientemente ha venido trabajando el fideicomiso, donde tú tienes el vertedero a cielo abierto que está siendo objeto de un cierre técnico que tiene que estar ya casi listo, y al lado una inversión del sector privado que aprovechó este marco legal, aprovechó esta claridad que da este marco legal para hacer una inversión de un relleno sanitario de clase mundial ahí. Entonces, vamos a querer cambiar esta dinámica con articulados, con pretensiones que parecieran no tener sustento técnico. Mario, usted ha señalado de manera categórica que a ustedes no lo convocaron en ningún momento, que inclusive ustedes mismos depositaron un documento solicitando la participación en las discusiones, tampoco recibieron respuesta. El maestro trajo aquí el tema en la forma en la que esos legisladores aprobaron eso de manera unánime y después ninguno quiso dar la cara. O sea, todo esto parece ser que tiene algo. ¿Ustedes a qué atribuyen todos estos escenarios? Porque algo debe estar pasando. Mira, yo me remonto a las experiencias positivas que hemos tenido con el Senado de transparencia y apertura. El mejor ejemplo con la ley de hub logístico, que creo que incluso aquí se discutió bastante también, cuando teníamos ciertas diferencias de criterio con otros sectores que también iban a ser impactados con el mismo. El Senado abrió las puertas y en un escenario participativo, al día de hoy tenemos una ley de centros logísticos que es modelo a nivel regional, como también es modelo esta ley de gestión de residuos sólidos. Entonces, mirando a futuro, ya lo que pensamos es que, bueno, se acercaba el cierre de la legislatura, quizás había mucha premura con dar cierre a varios proyectos que estaban pendientes, y quizás esa particularidad de abrirle el espacio quizás no dio tiempo para eso. Ya el presidente Pacheco indicó que cuando ese proyecto llegue a la Cámara de Diputados se abrirán los espacios y ahí estaremos. Y eso es bueno. Mario, cuando se habla de basura y lo que más afectan o menos afectan en función del medio ambiente, algunas personas han planteado que debería darse una clasificación del cobro también por eso, no solamente genérica. Es decir, si hay una fábrica de plástico, por ejemplo, produce basura que es más contaminante y tiene más problemas que una otra empresa. En la evaluación que hacen ustedes como asociación de industriales, ¿han evaluado posibilidades como esa? ¿Y cuál es el planteamiento específico ante esto que ustedes habían estado planteando? Claro, el planteamiento específico de nosotros con respecto al tema de la contribución especial es que se quede tal cual está en el artículo 36 de la ley 225-20. Que se quede así. La contribución que está como está actualmente. Si hay una necesidad de buscar un financiamiento adicional para el ayuntamiento, de nuevo, eso es una discusión en otro foro, y también en esa discusión quizás también pueda hablarse de unos 1.500 millones, de unos 1.500 millones que recibe actualmente Eco5RD, que es una instancia creada por decreto, el decreto 28-23, y ahí estamos hablando de 1.500 millones de pesos adicionales. Y menciono esa institución porque ustedes ven ese decreto y las funciones que se le asignan solapan con el Ministerio de Medio Ambiente y solapan con el Fideicomiso de Uso Sostenible. Entonces, ahí hay 1.500 millones de pesos más que pudiéramos estar aquí poniendo ese dinero sobre la mesa para ver cómo vamos dando respuesta a las preocupaciones de los ayuntamientos. Señor Mario Pujols, vicepresidente de la AIRD, usted ha respondido parte de mi pregunta porque veo que no es solo el hecho de que no hayan sido invitados para participar de las discusiones, sino que ustedes se oponen de entrada a un aumento. O sea, ustedes están opuestos desde ya al tema de la contribución. Al tema del aumento. Entonces, eso va a dificultar un poco más un entendimiento entre ustedes y los legisladores que están promoviendo esto. ¿Ustedes no estarían de acuerdo con que se pueda hacer una categorización? Un punto medio. Es decir, el que produce más basura, no necesariamente el que genere más recursos o más ingresos, sino y el tipo de basura. La actividad comercial o industrial que genere más basura, esa tenga que pagar más independientemente de que genere más o menos recursos. Mira, tú sabes que esta misma ley da un marco de referencia en ese sentido. Aquí se establece una serie de productos priorizados en donde de una manera u otra el legislador quiso definir
cuáles eran unos productos que había que enfrentar y Tal vez ni leyeron la ley que había, porque ellos aprueban la cosa así. Bueno, esa ley es del 2020. Tal vez ni leyeron la ley que esa había. ley es del Ni la 2020 vieron. ya la están Sí. modificando. Como no vieron lo de Porque la Juan del Boy y 2020 Peña no Gómez. sirve. Sí. esta es una ley, como dice José, esta es una ley del 2020. O sea, de ahora mismo. En donde se supone Yo que, estaba en el Congreso cuando aprobaron digamos esa que mierda. lo único que estaba pendiente según esa ley para trabajar ahora en el 2025, lo dice la misma ley en el artículo 172, sobre algunos productos como el foam, como las fundas plásticas, Exacto. que podemos hablar también un poquito al respecto más Yo quiero adelante. preguntarte- Pero Sí. hay productos Rosa, y priorizados. terminamos con José. Sí. Ok. Bueno, ya él ha respondido también lo que quería preguntar, si ustedes consideran que es justa la tarifa actual, porque si vemos el monto de manera global, se escuchan muchos números, pero cuando lo vemos de manera individual con relación a la producción de una empresa, es una cifra pírrica. Entonces, ¿ustedes consideran que es justo, que compensa con lo que ustedes pagan ahora de manera individual? Lo que se supone es que ahí tendríamos que tener una discusión de para qué son los impuestos que uno usualmente paga. Se supone que los impuestos que se pagan deben de cubrir todas las necesidades públicas que de una manera u otra inciden en lo que es el día a día o la vida diaria de nosotros los dominicanos. Entonces, cuando estamos hablando de un incremento como mencioné, si tú quieres llevar los ingresos del fideicomiso de 2.000 actualmente a 25.000 millones, porque hay dos cosas que se derivan de esos 25.000 millones de pesos. 20.000 que vendrían directo de las contribuciones del sector empresarial y 5.000 millones que en el articulado, de manera expresa, se ha indicado que 0.5% de los ingresos del gobierno se asignarían al fideicomiso para estos fines. Una especialización de impuestos que en términos de política pública no se supone que debe ocurrir, porque quien hace la distribución es el gobierno central. Entonces aquí estamos hablando de que si tú me vas a subir de 2000 a 2025, ¿en qué tú te sustentaste? ¿Por qué estás haciendo eso si ahora mismo está funcionando? Evidentemente hay retos a futuro que creo Bien. que hay otra manera de abordarlo. Bueno, no así. terminamos con José. Adelante. Lo que yo tengo acá es un informe de ONU del 2018 refiriéndose a República Dominicana. Dice ONU en República Dominicana, detengamos la ola de plásticos, seamos parte de la solución. Eso es porque en el 2018 ocurrieron unas inundaciones y salió una ola de plástico desde los ríos al mar Caribe. Yo estoy totalmente comprometido con la empresa en República Dominicana, pero ¿cuál es la necesidad de que cada vez de que uno usa esto haya que usar una botella nueva? ¿Por qué? Si solamente tú tienes contacto con la boca de la botella. ¿Por qué la empresa, que tiene que tener un sentido de responsabilidad social, no entiende el daño que le están haciendo al mismo medio ambiente que le permite crear su riqueza? O sea, cuando los hijos de los empresarios y nietos vean el daño medioambiental de todo lo que ellos han provocado por ganarse 2 o 3 pesos. Si ya tú eres rico, ¿por qué tú sigues dañando tu entorno? Y no solamente la botellita de plástico, la funda de los supermercados, los vasos FON, los platos FON. Cada comedor todos los días le da un plato nuevo a los clientes. ¿Por qué? O sea, ¿por qué eso si ya ustedes están en la cima de la economía? Bien. ¿Por qué no hacer lo que está haciendo Bad Bunny ahora? Que empezó haciendo trap y perreo y ahora está promoviendo Bien. a Puerto Rico en el mundo, ¿no? Tú sabes, José, que con el tema de las botellas PET, que es el ejemplo que tú utilizas, nosotros como sector industrial, desde el año 2019, antes de la entrada en vigencia de la ley, hemos estado implementando el programa NUBI, que es Nueva Vida para los Residuos. El año pasado recolectamos 1.75 millones de libras, que son 31.5 millones de botellas aproximadamente. Y desde el 2020 hemos recolectado ¿Y quién tiró esa botella al medio 112.5 millones de botellas. Esos son en unos canastos amarillos que ustedes ven en Nubi, en el Gran Santo Domingo, por donde empezamos para luego cubrir todo el país a fines de poder O sea que llevar la eso a propuesta de reciclaje. ustedes es tirar basura y recogerla, no dejar de tirar. Lo que pasa es que las botellas PET, siendo realista, hay que ser realista también con este tema, lo que estamos buscando es su reciclabilidad, y lo son. Y por eso una inversión que ha hecho el sector privado en la zona este del país, que debe de abrir ahora en el primer trimestre de este año, en donde se procura reciclar botellas plásticas de PET grado alimenticio, primera en la región. Y eso es el sector privado que está ahí también poniendo de Bien. su parte. Bueno, pues muchas gracias a Mario Pujols, vicepresidente de la Asociación de Industria. Gracias, Mario. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Cambio y fuera.